Nuestro Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en los cielos y en la tierra, santificado sea tu nombre, así como en el cielo, también en la tierra. Y también queremos en esta noche pedir tu bendición por el estudio de tu palabra, de este libro. Queremos, Señor, que tú bendigas, Señor, a los que están conectados para poder aprender de tu palabra cada día, Señor. Siempre también nos acordamos de los que se están conectando, Señor, nuestros hermanos sus reyes, para poder también igualmente que se recupere de su salud. Señor, gracias por todos los medios que tú has bendecido, mi Dios. También rogarte igual la paz por los países que están en conflicto allí en Israel, Palestina, Gaza, mi Dios. Tú lo sabes, Señor. Rogamos la paz porque en ambos pueblos, Señor, sé que hay creyentes, sé que hay cristianos mesiánicos, mi Dios Padre. Queremos tú los guardes, los cuides, Señor, y que también sea cada uno tome la decisión de creer, de recibir al Mesías, a Jesucristo, que es el único Dios y verdadero. Mi Dios, clamamos, Señor, por aquellos que tú hagas la paz en ese lugar. A pesar de todo, el Señor Jesucristo vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Pero, Señor, ten misericordia de ellos. También, Señor, que todo pueda solucionarse bajo otros medios, mi Dios. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Entonces, estamos en 2 Corintios. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, que es donde quedamos. Vamos a leer hasta el 18. Entonces, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 7. 2 Corintios 3, 7. Dice así: Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí nomás. Tremendos textos. Ya, vamos a procurar, ojalá que podamos terminarlo ahora para terminar la idea, así que vamos a tratar de avanzar lo más posible y que nos puede quedar la idea principal de estos textos. Entonces, en el verso 6 estaba indicando lo que producía la ley y lo que produce el Espíritu. Dice, el cual asimismo, o el cual también asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, es decir, Dios, y les hizo suficientes, ¿verdad?, capaces de un nuevo pacto, de dar a conocer un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, es decir, no la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
¿ya? Y nosotros cumplimos la ley por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces es muy superior, pero aquí dice que no de la letra, este ministerio, ¿verdad? Sino del Espíritu, porque la letra mata, es decir, la ley no vivifica, no da vida, pero el Espíritu sí da vida, vivifica. Entonces, está aquí aludiendo a lo que ellos estaban, al tema, ¿verdad? Que estaban trayendo los falsos apóstoles y querían a ellos ponerlos bajo la ley, quitándole la libertad que hay en Cristo, como dice ya, lo voy a leer solamente en Gálatas 5:1, como dice, para libertad, dice, para libertad o estás por firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que se puede también traducir la primera parte, para libertad o para esta libertad Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso en 2 Corintios, donde también los judaizantes estaban muy, muy fuertemente entrando en Gálatas. Y hemos dicho más de alguna vez que Gálatas fue escrito antes que Corintios, pero probablemente sale después porque la presión de los judaizantes es mucho más fuerte ahí, y además fue el tiempo en que se hizo el concilio, el mismo tiempo, el capítulo 2, el concilio en Jerusalén. Entonces, verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, aludiendo a la ley que fue dada a Moisés, fue con gloria, o sea, tiene su gloria. Pero cuando dice y sí, ya que es una condicional de primera clase, en realidad es afirmativa. Entonces sería, en este caso, en algunos casos no, pero depende de la frase, dice y ya que, es decir, está confirmando, afirmando, y ya que el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿ya? O desaparecer. Entonces está aquí poniendo un ministerio con otro, que hay el ministerio, la ley, tiene su función, pero al final él está aquí tratándolo de tal manera en comparación con el nuevo pacto. ¿Ya? No es que sea negativo y que no tenga ninguna función real, la ley la tenía, pero en comparación con la otra, con la nueva, hay una gran diferencia. Entonces, él está procurando a los corintios, inclinándolos hacia el mensaje que él llevó con el Evangelio, ¿verdad? Que es el mensaje relacionado con el nuevo pacto, que habla de Cristo como el Salvador y la realidad del Espíritu Santo que reciben los que creen en Él, ¿ya? Desde Pentecostés en adelante, lo cual no estaba en el pacto de la ley. Entonces dice, y ya que el ministerio de muerte, ¿ya? Miren, leamos en Gálatas 3:12, con respecto a eso. Gálatas 3:12. Dice así. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y nadie cumplió la ley, nadie. Entonces dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo anterior expresa, el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, el único medio para que sea vivificado, para que haya vida, es la fe, porque dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere, es decir, ahí la ley dice que lo que tiene que hacer el hombre. Y el nuevo pacto dice y expresa lo que Dios hace o ha hecho. Hermano Orlando, el micrófono, por favor. Hola, el micrófono, por favor, Orlando. Entonces, por eso el ministerio de muerte, por la incapacidad del hombre de cumplir la ley. Lo vimos ahí en Romanos capítulo 8, en el sentido de que por la debilidad de la carne, la ley no puede dar vida.
No es la ley en sí misma, sino nuestra debilidad. Entonces dice, y si el ministerio de muerte, el servicio de muerte, por esa causa, ¿ya? Voy a leer un texto en Levítico 8:5, para que lo anoten solamente, pero yo voy a leer Levítico 8, versículo 5, dice así. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, en un sentido, el cumplir plenamente con los estatutos y las ordenanzas, ya dice, vivirá en ellos, yo Jehová. Pero no era imposible por la debilidad del hombre el cumplirlas. Entonces el hombre tenía que llegar a la conclusión de que él es débil. Pero la ley dice eso. Entonces, en un sentido, la ley no era un asunto malo, pero era para la ley lo que hizo es manifestar el pecado, la naturaleza del hombre pecaminosa. Eso fue lo que hizo la ley. Entonces dice, y si el ministerio, segunda a los Corintios 3, versículo 7, y ya que el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces veamos cómo fue eso, ya en Éxodo capítulo 34. Esta es la segunda vez que Moisés sube al monte para recibir la ley, la segunda vez que está 40 días y 40 noches. La primera, en realidad cuando bajó, el Señor le dijo que había acontecido algo y era el evento, ¿verdad?, de la adoración del becerro de oro. Pero subió nuevamente para recibir la ley, ahí rompió las tablas, le pidió unas tablas lisas, las llevó y ahí las fueron grabadas y en este caso aconteció algo que no había acontecido la primera parte, la primera vez, y dice así. Dice del verso 27 del capítulo 34 de Éxodo, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, la segunda vez. No comió pan ni bebió agua. Tampoco eso lo había expresado la primera vez. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora lo escribió Moisés, antes lo había escrito el Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Entonces, después que hubo hablado con Dios, su rostro resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Es la gloria de la ley. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló con el rostro resplandeciente. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó lo que Jehová le había dicho en el monte. Todavía resplandecía su rostro. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Entonces, estaba delante del pueblo de Israel, ¿verdad?, de Aarón y todos los príncipes de Israel, de la congregación de Israel, y él no se ponía el velo, pero cuando volvía se ponía el velo, y cuando entraba a la presencia del Señor se lo quitaba. Entonces se lo ponía en medio del camino. Entonces dice, verso 33, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa gloria iba a desaparecer y no quería que ellos vieran eso. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Entonces delante del pueblo estaba sin el velo. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces entraba a hablar con Dios y era sin velo. Se lo ponía, llegaba donde el pueblo y se lo sacaba, y delante del pueblo mostraba la gloria que resplandecía en su rostro, y cuando volvía a donde el Señor se lo ponía de nuevo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esa gloria era temporal, no era permanente.
Entonces no quería que ellos vieran eso, sino la gloria de la ley. Entonces dice, verso 7 otra vez y seguimos. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, y el ministerio de muerte, pero aún así fue glorioso. Tanto que los hijos de Israel, dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Entonces la gloria era bastante fuerte, entonces ellos no podían fijarla. Entonces fue con gloria, fue con gloria. O sea, eso es evidente. Y dice, la cual había de perecer. Entonces se ponía seguramente el velo para que ellos no vieran que iba a perecer. Y luego cuando entraba el Señor nuevamente, su rostro resplandecía y se sacaba el velo para presentar esa gloria delante del pueblo de Israel. Y esa palabra perecer es la que desaparece. Significa destruir, despojar de poder, invalidar, dejar inactivo, fuera de uso, abolido, reducido a la impotencia. Es lo mismo que el cuerpo eh, dice ahí, a ver, lo voy a ver mejor, en Romanos, capítulo 6 dice así. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, le sea quitado poder. Todavía está en nosotros, pero ya no tiene el mismo poder, es invalidado, queda inactivo, a menos que nosotros le demos lugar. Aquí la ley desaparece, ya no tiene poder. Ahora, los mismos judaizantes tratan de darle poder que no tiene, manifestarlo nuevamente, hacerlo renacer cuando en realidad ya hizo su función. Entonces, ese es el error de los judaizantes y también de los creyentes que se ponen bajo la ley. Eso ya no está, ya no tiene el poder que tenía en su momento, pero era temporal. Entonces dice, la cual había de perecer. Entonces, en un momento iba a quedar inactivo, iba a quedar, como dice ahí, despojado de poder o invalidado, inactivo, ya no más. Pero en vez de eso, ya, después lo vamos a ver, habla de algo nuevo y habla de nuevo pacto. Verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ya, entonces el otro era el de la letra, ¿verdad? Pero el de la letra era uno que llamaba al hombre sin el espíritu a poder hacer algo que era imposible, cumplir la ley. Y eso habría de llevarlo a ellos a considerar su naturaleza delante de Dios, de reconocer que ellos son pecadores, porque esa es la idea de la ley, manifestar el pecado, para que el pecado sea visible. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ya? Entonces cuando dice más bien es tanto más en comparación, ¿ya? En tanto más, en comparación con esa gloria, la cual es real, la de la ley, pero esta es mucho más, y dice más bien con gloria el servicio o el ministerio del Espíritu, que es el que prevalece ahora en el nuevo pacto. Es decir, el ministerio, el servicio, y a través del Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones. Después el 17 y 18 habla muy bien de eso y explica muchas cosas el 17 y 18. Espero que podamos alcanzar a hacerlo. Dice así, verso 9 está explicativo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, lo cual es real y se manifestó en el rostro de Moisés, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es decir, una de las cosas que no tenía ya el ministerio de condenación, que es la ley, es que no tenía en ella justificación. Y aquí lo está diciendo porque está comparando. Entonces, ¿cómo no será? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mucho más.
Entonces habla de la justificación, y la palabra justificación o justicia tiene una idea de peso-valor. Es decir, la justificación tiene valor, tiene peso. Aquí está hablando de la justificación, de la declaración de justicia del hombre, que es pecador. Pero eso es el ministerio del Espíritu, no es el ministerio de la ley, ¿ya? O como lo de muerte, como le expresa antes, y además de condenación. Entonces, el ministerio de condenación es el ministerio que es de la letra y depende del hombre. Ahí no tiene ninguna posibilidad. Por eso es de condenación. Entonces, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es lo que compara? La condenación con la justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso en la ley no está, no aparece. En la ley no, pero sí en aquellos que reconocen la imposibilidad de cumplir la ley y también reconocen que la ley es buena y santa y es justa, porque la ley de Dios y muestra la santidad de Dios, la altura, la santidad de Dios imposible para alcanzar al hombre, imposible, pero sí ellos, los que reconocen eso, son llamados justos, pero solamente porque han reconocido su incapacidad. Entonces, aquí los judaizantes están tratando de a los corintios diciendo que tienen que cumplir la ley, que tienen que ellos mostrar tú puedes, ya tú puedes hacerlo, tienes que cumplirlo, porque si no, no va a entrar al reino de los cielos, y eso nunca ha sido así, jamás. O sea, además, ellos dan vuelta, ellos están diciendo algo que nunca ha sido expresado con respecto a los frutos, por así decirlo, al resultado de la ley, jamás, nunca, nunca ha sido así. Por eso dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas, pero es imposible que el hombre las cumpla, nadie las cumplió. Esa es la realidad. Entonces, ¿el ministerio de condenación fue con gloria? Sí, porque viene de Dios. Por supuesto, fue con gloria. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que ellos vieron ahí la gloria, Moisés mucho más, la gloria de Dios en el monte Sinaí, cómo se manifestaba con el humo, ¿verdad? Con todas las potencias, esos rayos, etcétera, la gloria de Dios. Y todo el monte temblaba, o sea, era Dios quien dio la ley, mostró su poder, su gloria. Lo mostró allí y ellos temblaban. Y aún expresa aquí, que no aparece en el Antiguo Testamento, que aún Moisés tenía temor de acercarse, pero el Señor lo llamó, po. Entonces lo liberó de eso, pero a los otros no podían acercarse, había un límite. Pero vieron la gloria de Dios y fue con gloria, fue tremendo. Todo el pueblo de Israel lo vio en ese lugar, en ese monte, en ese valle, ya que es un valle y estaba el monte enfrente. Entonces, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Veamos Jeremías 23, un texto nomás para no ver tantos textos. Jeremías 23, 5 y 6, para que lo tengan ahí. Jeremías 23, 5 y 6, dice así. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces aquí está hablando del nuevo pacto, y el nuevo pacto con Israel. Entonces eso ellos no lo tuvieron con la ley de Moisés. Nunca en la ley de Moisés habló eso. ¿Qué cosa? Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Pero por qué? Porque está hablando, dice allí, del renuevo. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, en base a ese renuevo que es Jesucristo, que ya vino y entregó su vida en la cruz del Calvario. Es fundamental, el fundamento, la base del nuevo pacto que fue dado a Israel, del cual hemos dicho nosotros gozamos sus beneficios, porque hay muchas características y carácter que son del tiempo presente, pero el nuevo pacto en sí, su cumplimiento pleno y completo será en el tiempo del milenio con Israel. Eso no lo tenía la ley, no lo tenía.
Entonces, como hemos visto ahí, vimos en Hechos capítulo 2, me parece, con Joel, la profecía de Joel habla allí del cumplimiento en parte de esa profecía, pero que se cumplirá plenamente con Israel en el milenio, porque a ellos fue dado el pacto. Entonces, es la justificación. ¿Ya? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces dijimos que justificación habla de un peso, de un valor, que el Señor aplica a aquellos que creen. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación, ahí está la palabra, con la gloria más eminente. Entonces aquí está diciendo a los corintios, oiga, ustedes tienen algo superior, ¿cómo ahora se van a rebajar a algo inferior? Es verdad que tuvo gloria, pero nunca, nunca con la gloria que es mayor. Mire, dice, porque aún hay una palabra que es también, porque también lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto o en esta parte. O sea, ¿fue glorioso la entrega de la ley? ¿Se lo manifestó en el rostro de Moisés? Sí, pues se manifestó la gloria cuando resplandecía, la gloria de la ley. Claro que sí, pues. Pero en comparación, o en esta parte, o en este respecto, dice en comparación, ¿ya? Y la palabra ahí es a causa de, en comparación o a causa de la gloria más eminente. O sea, en comparación o a causa de que hay una gloria más eminente. Entonces, por ejemplo, cuando sale alguien muy talentoso en algo, ¿ya? No sé, pues, un deportista, un músico, lo que sea, de repente se levanta uno mejor, po, y el otro pasa a la historia, po, y pasa a la historia. Entonces, todos están con este. Por ejemplo, la gente, porque la gente siempre quiere ganar, ¿eh? Ya nadie quiere perder. Yo me acuerdo de mi hermano. Mi hermano, por ejemplo, cada año se cambiaba de equipo de acuerdo al equipo que salía campeón el año pasado. Entonces, por ejemplo, si era ya Songado Palestino, por decir algo, él era de Palestino. Pero después se levantaba un equipo mejor y después era, no sé, por el Cobreloa, y él era de Cobreloa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el otro se apagó. Era bueno, tenía su gloria, pero ahora hay otro superior. Entonces, él siempre se iba con el superior. Tonto no era, po, ¿ya? Era Viaracho, sí, pero tonto no era Viaracho, no era tonto. Ya, en ese sentido, aquí está diciendo que si se levantó algo mejor y algo permanente y que no depende de uno, porque uno fracasa, bueno, tiene superioridad. Y ellos estaban perdiendo eso, ¿ya? Mire, en Gálatas lo expresa más o menos así, en el capítulo, el capítulo 5 verso 4. Mire cómo lo explica allí. Dice, el verso 3 dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Obligado. Estamos, ahí está perdido totalmente. Obligado a guardar toda la ley. Si pecó una vez en su vida, no hay vuelta. No puede guardarla, es imposible. El único que pudo guardarla fue el Señor, nadie más. Verso 4. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y mire después, de la gracia habéis caído. Entonces ellos estaban pasando eso, con lo que estaban llegando a lo que acontece después en Gálatas. Entonces va de menor a mayor la gravedad del asunto. Aquí estamos en Corintio, que está grave, pero en Gálatas está más grave todavía. Entonces dice, verso 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Tiene su gloria, pero en comparación no. Entonces el otro ya lo olvidé, ya ahora esto es mejor, lo otro ya lo olvidé, ya no tiene ni una posibilidad de alcanzar la gloria de este o la superioridad de este. Dice en esta parte, en comparación o a causa de la gloria que es más eminente, o la gloria dice que sobrepasa, excede. Entonces esta gloria excede a la otra, sobrepasa a la otra. Dios proveyó algo mucho mejor y nosotros somos participantes de eso, y los corintios también, pero estaban siendo arrastrados hacia eh, lo menor, ¿cómo se llama? Que no es tan lo que ya pasó a la historia, ¿ya? Entonces se estaban conformando con poquísimo, dejando lo superior. Se estaban volviendo a la ley.
Verso 11. Ahora da otra cara, y aquí a la vez aprovecha a dar características del nuevo pacto. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, no solamente sobrepasa, sino que también en calidad, sino que también lo sobrepasa en el tiempo. No solamente en calidad, porque lo otro lo sobrepasa, excede, es más eminente, pero aquí lo sobrepasa en el tiempo también, porque es eterno, dice. Porque sí, de nuevo el sí, que en realidad es afirmativo. Porque ya que lo que perece, y aquí la palabra perece es poner a un lado, ¿ya? Lo que es puesto a un lado tuvo gloria, o tuvo su gloria, la tuvo, pero ahora es puesto a un lado. Dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto nunca va a ser puesto a un lado, jamás, jamás. Miren, aquí hay una forma como está traducida que ayuda un poquito a entender este punto, lo que significa. Mire, dice, porque ya que lo que perece, lo que es puesto a un lado, eh, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y cuando dice tuvo gloria, en realidad habla en gloria, en gloria. Y cuando dice habla en gloria, ese en, por ejemplo, estar en Cristo es una preposición de estado, es decir, que estamos en Cristo. Eso es un estado que no cambia. Estar en Cristo es una preposición de estado. Estamos en Cristo. Y aquí dice estar en gloria. Es decir, que lo que nosotros ahora estamos en gloria, es decir, ese en nuestro ambiente. Y eso no cambia, no varía. Ese estado no cambia. Es un estado constante. En cambio, para alcanzar la gloria a través de la ley era imposible, porque nunca el hombre podría llegar a ser como Dios exige. Pero ahora, como tenemos un sustituto que, que Él era el representante perfecto para nosotros, ¿verdad? Que quitó toda posibilidad de juicio de Dios hacia los hombres, porque Él se puso en medio. En Él nosotros podemos alcanzar lo que el Señor exige y pide. ¿Qué cosa? Una perfección, pero en Él y solo en Él. En cambio, en la ley, imposible. Por eso nosotros estamos en una gloria permanente, pero es un estado permanente en gloria, como en Cristo. Qué bonito, ¿eh? Pensar en eso, porque eso ayuda a que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida se fortalezca en esta realidad y no bajo la ley, bajo lo que soy lo que hago, lo que no hago. Si peco, si falto, tengo al Señor. Si pienso mal, confieso y el Señor perdona. No es pedir perdón, querido hermano, lo repito, muchas veces los hermanos piden perdón. Es confesar y el Señor perdona. Yo confieso, si ella me perdonó ya. Entonces yo ya pedí perdón antes, yo confieso y Él perdona. Eso. Entonces, ese estado es constante, una relación, comunión con eso es constante. Pero si en la ley yo peco, estoy perdido. ¿Ves? No tengo nada que hacer. Por supuesto, después entró como figura los sacrificios de los animales, etcétera, para volver a la comunión con el Señor. ¿Ya? Pero necesitaba un sustituto. Sin el sustituto estoy perdido. Esa era la figura. Ahora lo tenemos, que es el Señor. Entonces, verso 11. Porque ya que lo que perece o es puesto a un lado tuvo gloria o estuvo mediante, dice ahí la palabra a través o mediante de estar en gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ya? Y lo que permanece es lo que es la palabra como estar viviendo en un hogar. Esa es la palabra. Entonces permanecemos, esto permanece, pero además nosotros permanecemos y estamos en gloria. Mire, Romanos 3:21 está hablando en cuanto a la ley también, que es puesta a un lado para dar lugar a lo que se manifiesta ahora. Romanos 3:21. Dice así. Dice 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, cuando dice
aparte de la ley, ¿ya? Esa palabra se puede decir sin ley, fuera de la ley. Entonces, está hablando de algo que se puso al lado. Y al lado, en la justicia, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas habían manifestado algo que era superior, ya que es más eminente, como hemos visto, permanente, ¿verdad? Y sobrepasa a la ley. Dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, aparte, sin la ley, a un lado, aparece lo que aquí se llama el nuevo pacto. Entonces, el verso 12 dice así: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y aquí está hablando de la libertad, de la valentía, porque es algo que hay que darlo a conocer, algo que no tiene ninguna restricción en ese sentido. No llama a cumplir, no cumplir, sino que es la gracia abundante de Dios, que ahora el apóstol Pablo tiene mucha confianza en darlo a conocer, y lo dio a conocer a los corintios, y el resultado está en su salvación. Entonces, lo falso aquí está, siempre está en su mente, ¿verdad? El error que está entrando, la doctrina, y las personas que son los falsos apóstoles. Entonces dice que no es como los falsos apóstoles, ¿verdad? Que no eran sinceros, tenían cosas escondidas. ¿Qué escondían? Que ellos querían permanecer en una cosa que ya había perecido, ya había muerto eso, la ley no tiene nada que hacer aquí, nada. Ahora, al lado de eso se puso algo superior, y eso es lo que permanece, eso es lo glorioso, y eso es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estaba manifestado, expresado en la ley y los profetas, como dijimos en Romanos 3:21, y eso estaba ya allí, pero ellos no lo quieren reconocer. No quieren reconocer Isaías, no quieren reconocer los Salmos, ¿verdad? No quieren reconocer Jeremías, no quieren reconocer nada de eso. Donde está, donde habla del Mesías venidero. Entonces dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. En la ley no hay ninguna esperanza, excepto, ya, la única esperanza en la ley es que se reconozca la ley, ¿verdad? Se reconozca que la codicia, como el apóstol Pablo, él no conocía la ley, pero cuando le dio lugar a la ley realmente se dio cuenta que él codiciaba, ¿verdad? Eso, y ahora se da cuenta que por la ley no tiene ni una posibilidad, porque lo que quiere hacer no lo hace, y lo que no quiere eso hace. No hay ninguna posibilidad, ninguna esperanza en la confianza en uno mismo, en la respuesta a la ley, ya que es lo que yo tengo que hacer y no puedo hacerlo, ni una esperanza. Pero acá sí, po. En el nuevo pacto sí hay esperanza, ¿ya? Es esperanza porque el cambio y la obra del Espíritu, ¿verdad? Y la vida que da el Espíritu es vida eterna, es para siempre. Entonces dice, verso 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Entonces él, para hacer algo, para dar a conocer la verdad, él no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque esto sí es una realidad permanente. Dice, verso 13, y no como Moisés, ¿ya? Que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces él, después de presentarse delante del pueblo, se ponía un velo, ¿ya? Y se ponía un velo para que ellos no confiaran en eso. Tenía su gloria, pero eso iba a apagarse. Y seguramente cuando entraba donde el Señor, nuevamente su rostro resplandecía, pero en el camino tal vez se apagaron, no sabemos, pero pensamos que eso iba disminuyendo, expresando la idea de que no era permanente, sino temporal. Entonces dice, y no como Moisés, o tal como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran, y esa es la palabra mirar fijamente, la vista en aquello que había de ser abolido. Y la palabra abolido es la misma palabra que vimos allí perecer en el versículo 7. Es la misma palabra que significa despojar de poder, destruir, etcétera. ¿Ya? Ahí dijimos que era lo que desaparece, destruir,
despojar de poder, invalidar, dejar inactivo, fuera de uso, abolido, reducido a la impotencia. ¿Ya? Todo eso son significados de la palabra eh, que aquí traduce abolido y en el verso 7 perecer, es la misma palabra. Entonces Moisés no quería que ellos pusieran la confianza en eso, por eso ponía el velo, por eso, porque ellos miraban la gloria y está bien, porque la ley es gloriosa, pero cuando se pone el velo, aquí lo que expresa es para que ellos no pongan la confianza en aquello que había de perecer. Entre el camino del pueblo hacia Dios nuevamente se ponía ese velo, porque no era permanente. Entonces dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. No es que Moisés fuera una persona de poca confianza, no, lo que pasa es que él no tenía toda la confianza de permanecer con el rostro descubierto todo el tiempo, porque él sabía que eso era momentáneo. Entonces él no podía expresar lo que no era verdad, tratar de mostrar algo permanente cuando no lo era. Entonces él estaba bien, porque no podía él expresar una confianza plena por causa no de Dios, sino por causa de la debilidad del hombre, de Israel. Entonces dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, es decir, permanentemente, en el fin de aquello que había de ser abolido, lo pasajero, lo transitorio. Ya, sigamos para a ver si terminó el 18. Si lo vamos a pasar un poquitito nomás, ya espero. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿ya? Porque hasta el día de hoy, ahí están los judaizantes, po. Hasta el día de hoy, hasta el día cuando está escribiendo, habiendo sabido este caso que habían entrado los falsos apóstoles, que habían entrado la doctrina de la ley nuevamente, judaizar, y que ahí lo estaban dejando por causa de ellos, porque hablaba mal de él. Entonces dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Ya? Entonces aquí está usando la metáfora un poco así, un poquito variada, ¿ya? Para llegar a hacer entender que ellos no ven porque no quieren ver. Ahora el velo está sobre ellos, no sobre Moisés. Entonces dice, pero el entendimiento, y aquí son los pensamientos. Ellos pensaban una cosa que Dios nunca les dio. Ellos pensaban una cosa que Dios nunca les manifestó, son los pensamientos de ellos nomás. Querido hermano, y lo repito, y lo de repetir, eso no debe ocurrir en la iglesia. Los pensamientos tienen que ser los de Dios, no los nuestros. Dice, pero los pensamientos de ellos se embotaron, se endurecieron, en la palabra se encalleció, ya en la palabra callo, se petrificó. Entonces, los pensamientos de ellos se endurecieron y no quisieron abrirse hacia lo que realmente Dios quería decirles. Y ellos guardan la ley como un tesoro, pero porque ellos se sienten superiores a los demás. Por eso, el tener la ley solamente. Y no se dan cuenta que la ley lo único que hace es manifestar su tremenda incapacidad de agradar a Dios. Imposibles. Por eso es imposible que por la ley ellos vivan, o por la ley ningún hombre se salve. Si, fue dada a Israel, pero ningún hombre puede ser salvo por la ley. Por eso lo expresa ahí en Romanos de esta manera. Lo voy a leer solamente también el capítulo 3, pero dice así. Verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los judíos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, con la experiencia de ellos, que ellos nunca pudieron cumplirla, que ellos faltaron a la ley, que ellos murieron, fueron muertos en el desierto, etcétera, todo eso, todo el resultado es para que los demás, calladitos y ni una posibilidad, con la experiencia de ellos, de ponerse bajo bajo ese ministerio, ese servicio que es la ley, porque era un servicio momentáneo, pero ponerse bajo la ley, no, pues, si tenemos resultado de ello. Por eso dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ya? Para que todos somos responsables, porque todos somos pecadores y la ley, en un sentido temporal,
muestra que nosotros somos pecadores. Eso hace la ley, ¿ya? No mentirá, etcétera, muestra, manifiesta ese pecado en nosotros. Pero los pensamientos de ellos se embotaron, se endurecieron y se mantuvieron en eso, firme allí, duros de corazón, sus pensamientos y el corazón también. Pero entonces se formó un callo con el tiempo. Usted sabe que los callos no se forman al tiro, sino con el tiempo se forma. Cuando uno sigue, 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 ya y sigue y persiste, se forma un callo. Entonces dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, es decir, sobre la lectura, porque el pacto era leído, la ley de Moisés era leído en público, en voz alta en público, esa es la palabra. Sobre la lectura del antiguo pacto, les queda o les permanece el mismo velo o la misma cubierta. Aquí velo es la palabra cubierta, ¿ya? Es cubierta, no es un velo, sino la misma cubierta, dicen ellos. ¿Ya? Puede ser cualquier cubierta, pero les queda sin poder visualizar. No descubierto o no siendo descubierto, el cual por Cristo es quitado o en Cristo es quitado. Y la palabra ahí, quitado, es la palabra abolido. Y es la misma palabra que aparece en el verso 7 que es perecer, es la misma palabra que aparece en el verso 13, abolido, y aquí tiene un cambio, pero por la persona nomás, y la palabra es quitado. Es decir, en Cristo es caducado, caduca su vigencia, es abolido en Cristo. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, la ley tenía una función, era llevar al pecador a Cristo. Entonces, en Cristo, es abolido. Dice, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, la ley, para establecer esto último. O sea, quítalo primero para establecer esto último. Pero eso en Cristo es caducado, pero también es cumplido en él. Entonces, el fin de la ley es Cristo, o el cumplimiento de la ley es Cristo. Él nació bajo la ley para cumplir la ley, etcétera. Entonces, esto ellos no lo tenían. Y aquí le está recordando nuevamente a los corintios, y si los falsos profetas ya ellos leyeran esto, se darían cuenta de su error, si es que el Señor les ilumina y ellos permiten ser iluminados por el Señor. Nosotros no estamos bajo la ley, no tenemos que ponernos allí. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos, los pensamientos de ellos se endurecieron, se encallecieron. Mire, Romanos 11, 25, 26, para dar decir algo de lo que expresa ahí. 11, 25, 26, dice así. Dice así, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud ahí de los gentiles es la iglesia. Porque el tiempo de los gentiles, el tiempo de los gentiles es posterior, termina ante la segunda venida del Señor, pero aquí la plenitud es la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Están endurecidos como nación, pero en parte. ¿Ya? Porque en el fondo todavía el Señor tiene un plan para ellos, que es, como hemos visto, llevarlo a celos para luego manifestarse a su pueblo, que es Israel. Entonces dice, pero el entendimiento, el pensamiento de ellos se endurecieron, ¿ya? Pero en parte, ¿ya? Dice, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual en Cristo es quitado. O sea, todavía puede ser quitado si ellos se vuelven a Cristo. Por eso es endurecido en parte aquí, que pueden ellos ahora, antes de la venida del Señor, ser librados de ese velo, ¿ya? Y mirar al Señor. Pero el otro, el de Romanos 11, 25, 26, es el endurecimiento en parte como nación. Y ahí entra la iglesia. Y cuando entra la iglesia, ¿verdad? Es un periodo y después el Señor nuevamente trata con Israel. Es decir, allí va a terminar el endurecimiento de algunos que se van a volver al Señor. Entonces dice que en Cristo es caducado, abolido, en Él y solo
en el Señor, nada más. No leo otros textos porque se va a pasar mucho a la hora. Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No creen en Cristo, no reciben al Señor. Entonces dice, y aún, o pero, la palabra, ahí aparece la palabra, pero hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, o en el momento que Moisés es leído, o sea, en el mismo momento cuando Moisés es leído, eso está diciendo, el velo está puesto, o esa cubierta está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, no solamente endurecieron sus pensamientos, lo cual es real, pero al endurecer los pensamientos, a encallecerse los pensamientos o al petrificarse, endurecerse los pensamientos, también se endurece el corazón. Entonces el corazón no responde, no responde. Entonces dice después, para andar más rápido, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero sabe, ahí es pasivo. Entonces el velo es quitado. No se lo quitan ellos, Dios se lo quita. Dios se los quita. O sea, la palabra, la verdad se los quita. Entonces, si nosotros tuvimos ese tiempo antes, no estando bajo la ley, cuando uno recibe la verdad es que el Señor quita eso. Aquí está hablando de los judíos, pero en un sentido aplicarlo a nosotros que también Él es el que quita eso. ¿Qué cosa? La dureza, el velo, todo eso. Él lo quita. Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor, y es lo mismo, el mismo término que aparece ahí cuando dice en el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, en el momento que es leído Moisés, ¿ya? Y aquí el velo está puesto todavía, y aquí dice, pero en el momento que, o sea, ese que es condicional, en ese momento se vuelvan al Señor, o sea, la condición es que se conviertan, es que se vuelvan al Señor, esa es la condición. En ese momento el velo es quitado. O sea, el único que puede quitar el velo, o la única manera es que se vuelvan al Señor, es que se conviertan al Señor. Pero antes, en el momento que es leído Moisés, el velo todavía está puesto en ellos. Pero ese velo lo quita el Señor. Entonces pareciera que cuando Moisés va donde el Señor, el velo es quitado y ahora ve al Señor. El velo es quitado. Ya, pareciera. Entonces él se quita el velo y ahora ve al Señor. Cuando ha quitado el velo, en un sentido muestra que el Señor quita el velo. Es Él, o su presencia, su gloria, el verlo a Él. Entonces, pero, o en el momento cuando se conviertan, que se conviertan, condicional, en ese momento, al Señor el velo le es quitado. El Señor lo quita. Leamos Zacarías 12. Zacarías 12, lo voy rapidito. Zacarías capítulo 12. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Ya? Ahora aquí está hablando él de lo que acontece con los que están aquí, con los judaizantes, y que ellos no hagan lo mismo, que no crean eso. 12:10 de Zacarías, dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, en ese tiempo, ellos se volverán al Señor y el velo les será quitado. Pero en este tiempo, también los que están bajo la ley, si ellos se convierten, se vuelven al Señor, el velo les es quitado, a los judíos especialmente. Y se puede también aplicar a nosotros, pero en los judíos. No sé, ¿qué me dicen hermanos? Si lo dejamos el 17-18 para después o lo vemos ahora al tiro. No sé qué me dicen, cómo están de tiempo. Pregunto. Si alguien me responde, ¿qué piensan? ¿Seguimos?
No Hasta tengo 18. problema. Ya, los otros hermanos, Johnny, Andrea, Orlando, Yo tampoco. ya, Johnny, Orlando, ¿Todo bien? ya, Sí. ya, hagamos 17 y 18, ya, listo. Hasta las 12, no, no tanto. Ya, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El problema de ellos es que ellos se estaban esclavizando bajo la ley, los corintios. Oye, sí, la forma como el apóstol Pablo lo expresa, oye, nosotros si pasa algo así, vamos y retamos nomás a los creyentes, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Nosotros somos así. El apóstol Pablo no. La sabiduría de Dios, cómo Dios le da y le revela cómo llegar a los corintios para que ellos, con la palabra y no con una actitud meramente humana, sino divina, ellos puedan darse cuenta del error increíble. Sabiduría divina, hay que orar por sabiduría divina para tratar los casos, porque a veces los casos, en vez de ayudar, los echamos a perder más. Él no lo hace así. Bien, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí, no siempre uno se da cuenta, pero es difícil este texto, especialmente la primera parte, porque está diciendo que el Señor es el Espíritu, o sea, el Señor Jesucristo es el Espíritu, o sea, son la misma persona, son la misma cosa, como persona, no, po. Entonces, es complejo, porque diría eso, y los dos son articulados, ¿ya? Uno es el Señor, un artículo masculino, y el otro es neutro. Ahora, lo que algunos han hecho, y me parece que puede estar bien, yo lo digo así porque no podría confirmarlo totalmente, es esto, que el Espíritu es Señor. Estaría diciendo que el Espíritu es el Señor en el sentido que también tiene señorío, porque el Espíritu es Dios. Y algunos lo traducen así, o ¿cómo se llama? Lo expresan de esa manera para tratar de ver lo que realmente quiso decir el autor. Porque decir que el Señor es el Espíritu, estaríamos poniendo a las dos personas ya como una sola, o sea, como lo unitario, ya que Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo, lo unitario, ya como que uno solo. Entonces, es una buena salida, pero estaría diciendo eso. ¿Y por qué? Porque después dice, ¿y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Ya? Entonces está el Espíritu del Señor. Ahí no está diciendo que el Señor es el Espíritu, pero está el Espíritu del Señor. Ya, es un poco difícil, ¿ya? Pero veámoslo así, que está por lo menos dividiendo lo que es Señor y lo que es Espíritu. En un sentido, lo está dividiendo. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, o el Espíritu es Señor, o es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí sí lo está diciendo de una manera un poco distinta, porque el Espíritu que es del Señor, porque Él lo envió junto con el Padre, allí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor ha venido a liberar, no a esclavizar. Y el que se pone bajo la ley se esclaviza, solito. Los corintios solitos se están esclavizando. Los judaizantes, ellos esclavizaban. Ellos estaban esclavizados y además esclavizaban. El problema es que los corintios, si se esclavizaban, iban también a ser un medio de esclavizar a otros, en vez de dar a conocer el evangelio de la libertad. Entonces, entrar bajo la ley es muy peligroso. Ponerse bajo esa ley es muy peligroso. Porque no solo se esclaviza a uno, sino esclaviza a los demás. Entonces dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ya? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, donde está el Espíritu, el que tiene el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. O sea, la libertad se manifiesta por el Espíritu que nos ha sido dado. Porque a través del Espíritu, como hemos leído antes, lo vamos a leer ahora nuevamente, para los que no estuvieron allí, es que por el Espíritu se cumple la ley. Veamos en Romanos 8, 3 y 4. Dice así,
porque lo que era, Romanos 8, 3 y 4, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, lo que habíamos dicho, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí puede ser la carne de él o el pecado que estaba en nuestra carne. Para mí lo más probable es la carne de él, pero lo otro tampoco hay que dejarlo fuera. Puede ser el pecado que lo condenó en su carne o el pecado que estaba en nuestra carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué cosa? Sí, po. La justicia de la ley se cumple en nosotros, porque la ley tiene su justicia, pero por la carne es imposible. Por el Espíritu sí. Entonces dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y se puede traducir así, porque la ley del Espíritu que es vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, por el Espíritu que muere en nosotros hay libertad, porque no estamos bajo la ley, sino que la cumplimos plenamente por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de esa libertad por causa del Espíritu y no ponernos bajo ninguna ley, nada. Tenemos que entenderlo bien, porque nuestra vida va a ser muy distinta. Si no, vamos a estar ahí, "Ah, pero ¿cómo hice esto? ¿Pero cómo?". No, pues cuando uno se equivoca, cuando uno cae, Señor, me equivoqué y listo. Y confiesa y listo, y seguimos para adelante. Si no esperemos nada de la carne, del espíritu, sí, tenemos que llenarnos del espíritu y así disfrutar de la libertad y no esclavizarnos bajo la ley. Esclavizarse bajo la ley también es esto, no necesita ponerte bajo la ley, sino decir, no, no puede ser que yo sea creyente, eso es tan malo, ¿cómo puedo hacer eso? No, yo no soy, no debo ser creyente, pero tengo que portarme bien, tengo que hacer las cosas bien, tengo que ser perfecto. Eso es ley, eso es ley. La libertad es que el Espíritu ha venido para en mí, por el Espíritu, no por la carne, cumplir la ley. Por la carne no la voy a cumplir. Y no tengo por qué poner a la carne bajo la ley. ¿Por qué? Porque ahí va a venir la desesperación. Pero si yo caigo con la carne, que voy a caer en mis pensamientos, mis actos, incluso en mis miradas, mis palabras, digo, Señor, eso es de la carne. Y yo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, el Espíritu está en mí, yo sigo en las cosas tuyas porque tú me has librado de toda esa maldad. Aunque caí, lo confieso y sigo adelante. Eso es libertad, no ponerse bajo la ley. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para mí, uno de los textos más hermosos de la Biblia. Y uno de los textos que hay que volver una y otra vez. Por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese texto es otro texto maravilloso junto con este. Ahí habla de Cristo, aquí habla del Espíritu del Señor. Dice así, por tanto, o pero, nosotros todos, la palabra aparece, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Ya? Ahí la palabra mirando es contemplando, pero contemplando es voz media, a uno mismo, contemplándome. Es decir, la palabra de Dios a mí es porque la palabra de Dios a mí me manifiesta, yo me veo en la palabra, ¿ya? Contemplando, ¿ya? A cara descubierta como en un espejo, ¿ya? Y ese con rostro que ha sido descubierto. ¿Ya? No dice a cara descubierta, sino con rostro que ha sido descubierto. ¿Ya? Eso, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, esa palabra cuando dice con rostro que ha sido descubierto, es que eso lo hace el mismo Dios. Y me miro a mí mismo en la palabra de Dios, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando yo veo aquí la palabra de Dios, ¿ya? Dice que yo me contemplo
a mí mismo en un sentido, porque se va manifestando lo que yo soy, pero dice que me descubre, la palabra de Dios me descubre, ¿ya? Aunque es como un espejo, porque no está todo, no veo al Señor directamente, ya la gloria del Señor en su palabra, cuando lo hago, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Y esa palabra transformados es transfigurados. Y la palabra transfigurados significa, por ejemplo, cuando el Señor se transfiguró en el monte de la transfiguración, es que Él mostró externamente lo que es su naturaleza interna. Todos lo veían como hombre, pero Él se manifestó, porque ahí manifestó el reino, ¿verdad? Está hablando del reino, de los cielos, dice que algunos de ellos no iban a morir antes de ver el reino, y en el fondo Él se manifestó su gloria, que es lo que va a manifestar el reino, y se manifestó a los apóstoles junto con Elías y Moisés. Entonces, mostró externamente lo que tiene internamente. Entonces, cuando nosotros aquí vemos la Biblia, cuando las contemplamos la Biblia, ¿ya? Y cuando somos descubiertos por la Biblia, lo que hace es que nos transforma hacia afuera lo que tenemos internamente. O sea, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestro rostro, así como el apóstol Pablo en un sentido. Se manifiesta, se muestra lo que es de Dios. Ya no tenemos el mismo rostro, ya no tenemos las mismas facciones, por así decirlo. Se expresa hacia afuera la gloria de Dios. Eso está diciendo. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, y el poder es que ahora no se manifiesta la carnalidad, no se manifiesta lo pecaminoso, no se manifiesta la mundanalidad, sino que la transfiguración es que yo, siendo un hombre, se manifiesta hacia afuera lo que es de Dios. Esa es la transfiguración. Entonces, se muestra externamente lo que hay o es la naturaleza interna. Y el Espíritu Santo está en nosotros. A veces uno no ve nada, ve a los creyentes y no ve nada, ve puro hombre nomás. Y se manifiestan puro hombre nomás. No ve nada, nada de Dios. Su rostro apesadumbrado y todo. No significa que no nos enfermemos y todo, pero eso no debe ser lo normal, sino que la palabra de Dios sea un gozo para nosotros y además manifiesta externamente lo glorioso, ilumina, que Dios se vea en nosotros. Dice entonces, en la misma imagen. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar en la Biblia, nosotros por así decirlo, nos transformamos en esto, en la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, entonces cuando leo la Biblia, me transformo en la misma imagen de la Biblia, po. O sea, la palabra de Dios, cuando dice que more ricamente en vosotros, no es solamente para una cuestión intelectual, sino para qué, para que esto que es de Dios, del Espíritu de Dios, more en mí, y por el Espíritu de Dios se manifiesta hacia afuera lo que es de Dios. Dice, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Ese es el agente, el Espíritu del Señor. O sea, yo leo la palabra de Dios, me muestra lo que soy, ¿verdad? Y además dice ahí que el rostro que ha sido descubierto, y, y contemplando me contemplo a mí mismo. Y el Espíritu de Dios me viene a ayudar a transformar y ahora a manifestar lo que es Dios mismo, la gloria de Dios. Entonces, ese de gloria en gloria es que es algo progresivo. No es que yo leo la Biblia una vez y listo, y quedo iluminado, voy a seguir iluminado para siempre. No, es algo que tiene que ser constante, progresivo. Hermano, yo me pregunto y te pregunto, ¿tú amas la Biblia, anhelas la Biblia, deseas la Biblia? Yo me alegro que estén aquí. ¿La deseas así porque sabes que es todo? ¿Porque sin ella te mueres? ¿Porque sin ella va a manifestar puro hombre nomás, pura naturaleza humana? Claro que es así. Ojalá que siempre sea así, pues. Entonces dice que es progresiva, de gloria en gloria. Cada vez que leo la Biblia, el Espíritu de Dios hace su obra y manifiesta lo que soy, pero al final lo que tiene que mostrarse en la transfiguración es la naturaleza interna, la naturaleza espiritual hacia lo exterior. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese es el agente.
el Espíritu lo hace, a través de la palabra. Siempre uno lo dice, pero aquí el texto lo muestra de una manera mucho más amplia. Entonces, porque el Señor es el Espíritu, o el Espíritu es el Señor si realmente se traduce así. Hay que seguir viendo ahí cómo es realmente esa traducción. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La ley tiene su función, pero era temporal. El Espíritu dice ahí que permanece, lo más glorioso. Entonces el Espíritu de Dios que recibimos nosotros, que recibirán los judíos, ¿verdad? Y los hombres profetizarán, y las mujeres y sus siervos, etcétera, se cumplirá en el milenio, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero nosotros tenemos esa realidad en nosotros ahora, que el Espíritu ha venido a hacer una obra para manifestar a Dios en nuestra vida y en nuestro rostro, en nuestro ser. Hermano, tenemos que seguir ahí. Y si estamos sin la palabra, no te extrañes si la naturaleza humana se manifiesta, porque va a ser así. Y cuando uno salga de aquí de la Biblia, salga al mundo y salga afuera, se da cuenta que se empieza a manifestar lo del hombre. Entonces, cuando pasa eso, lo que tienes que saber es que tiene que volver a la Biblia para que luego vuelva a manifestarse lo de Dios, porque es progresivo. Y esa madurez, al final, va a hacer que cada vez que salgas para afuera, menos se va a manifestar lo humano, sino que más lo que es de Dios. Es progresivo, es algo que tiene que ver con la madurez espiritual. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Bien. Eh, Orlando, ¿te podemos pedir si puedes orar para terminar? Por favor. Orlando, ¿estás por ahí para orar, para terminar el estudio? Sí, sí, Ya. Ok. que había puesto el altavoz, había sacado el altavoz. Ya, ok. Ahora, ya vamos ahora. Nuestro Padre bendito, queremos primeramente darte las gracias porque por medio de tu palabra nos puedes ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Te rogamos que cada día podamos aferrarnos más a ella, sabiendo de que si nos alejamos de ella, podremos ser muchas veces peor que un incrédulo. Rogamos para que aquella palabra, aquella que es viva y es eficaz, nos pueda ayudar a vivir correctamente en este mundo, sabiendo de que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo de la promesa. Rogamos por cada uno de los que estamos en esta reunión y tanto aquellos que también escuchan de tu palabra y la atesoran en sus corazones, para que podamos ser luminares en este mundo y podamos atraer a aquellos que se están perdiendo. Te damos muchas gracias y rogamos siempre por las disposiciones de los corazones para que podamos seguir estudiando de tu santa palabra. Gracias te damos, nuestro Padre. Rogamos en este descanso de la noche que nos puedas guardar el sueño y que puedas guardar de nuestras vidas. Agradecemos por todo este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos queridos. Muchas gracias.